Nosotros hace, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es su objetivo? No obstante, vengo aquí con cierto problema, porque hasta por una razón de edad, hasta por esa razón de haber publicado muchos libros sobre el pasado indígena, tengo ahora la pregunta no resuelta de ¿y si yo fuera a escribir un manual sobre nuestro pasado indígena, cómo debería ser? ¿Sí? Y por lo tanto, no tengo completamente definido a dónde quiero llegar, porque esencialmente no tengo definido si hiciera un manual, si escribiera un manual, cómo debiera hacerse ese manual. Por lo tanto, me gusta esto que se acerquen, porque me gustaría que esto no sea una exposición, que esto sea un diálogo respecto de posibilidades de cómo dar contenidos adecuados para la gente con la que ustedes trabajan, pero que no se alejen de lo que se puede saber de nuestros pueblos originarios a partir de la documentación. Y eso empieza por remitir a varios asuntos. El primero de todos es completamente necesario cualquier cosa que yo diga, que puedan preguntar de dónde lo saqué. En suma, cualquier cosa que yo diga hoy o cualquier cosa que escriba, es necesario que yo pueda decir lo saqué de un documento tal que está en tal sitio, porque de lo contrario no vale como aporte de historia. Lo segundo es tener en cuenta una cosa súper importante cuando vemos el pasado, muy especialmente el pasado indígena, que tiene que ver con, para ver el pasado indígena, dependo de documentación que fue escrita para algo. En esa documentación utilizo siempre, o por lo menos con mucha frecuencia, el mismo ejemplo bobo, pero que permite ilustrar esto. De esta charla, de tantas otras charlas aburridas de una noche de frío, no queda constancia, o en el mundo que nos toca quizás sí, porque hay medios electrónicos, no sé qué, en el mundo del pasado no quedaba ninguna constancia. Solamente quedaba constancia de una charla como esta, sí, por ejemplo, era tan aburrida que asesinaban al profesor. Y entonces hay un acta judicial, un expediente, y preguntan a los testigos, y el historiador del futuro ve qué es lo que pasó. Pero claro, eso hace que la violencia esté súper registrada respecto de la paz. En suma, si yo tengo que ir a archivos judiciales para ver cómo es Tacuarembó en 2024, cómo son las fiestas en Tacuarembó en 2024, me voy a enterar de las fiestas en donde hubo una cuchillada, o me voy a enterar de las fiestas en donde hubo un problema vinculado a distribución de drogas. Pero las fiestas normales, en donde todos celebramos, no me entero, no queda registrado. Eso, si uno lo lleva al pasado indígena, tiene, entre otras cosas, como consecuencia de que la imagen que la sociedad en su conjunto tiene es de un conjunto de gente que estaba o matando o muriendo a lanzazos, pero de la que cuando uno se quiere acercar sabe muy poquito. Por eso mismo de que si hay un semestre de guerra hay muchos expedientes, y si hay una década de paz prácticamente no hay nada. Entonces, problema uno cuando vamos a ver el pasado es quedó un poco de documentación. Ese poco de documentación fue producido deliberadamente, fue producido para algo, y además fue producido desde algún sitio. Por ejemplo, en el siglo XVI, aquí, a donde ahora está Tacuarembó, no vino nadie de la sociedad colonial que dejara nada de escrito. Y en el siglo XVII tampoco, hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque lo que había aquí, a las avanzadas coloniales que actuaban dentro de la libertad, no les importaba nada. Les empezó a importar el ganado de los pueblos de las misiones jesuíticas que se instalaron al norte de lo que ahora es Uruguay, pero tan tarde como hacia 1670. Y entonces empezaron a venir jesuitas con vaqueros guaraníes todos los años a buscar ganado, y entonces empiezan las restricciones de lo que ahora está pasando. ¿Pero qué pasaba en 1600? Nada de nada. ¿Qué pasaba en 1500? Nada de nada. Por lo tanto, lo que sé, lo sé en general
de un mundo que no tiene nada que ver con cómo era, porque cuando llegan los jesuitas acompañados de cientos de vaqueros guaraníes, y por eso en gran parte este territorio tiene muchos nombres en guaraní, es que todo ha cambiado. Si había poblaciones densas y sedentarias, fueron víctimas de los cazadores de esclavos o de las enfermedades contagiosas de origen europeo. Por lo tanto, hay que hacer un montón de paréntesis. Lo que sabemos del pasado, del momento del contacto, es muy poquito. Y lo que sabemos, lo sabemos de la boca del estuario de Plata y los sitios en donde los barcos podían parar. Y después lo sabemos de donde se establecieron los españoles, que del otro lado del Paraná. En Buenos Aires, en Santa Fe, en Corrientes, en suma, aquí nada. A eso, cuando miramos el pasado, le agregamos otras cosas súper relevantes, y es los que describieron creían unas cosas determinadas y por lo tanto observaron bajo esas creencias y no se dieron cuenta probablemente de muchísimas otras cosas que no tenían que ver con las creencias. Les voy a poner algún ejemplo. Además, cuando describimos, usamos, si no estamos describiendo violencia, precisamos expedientes, contándole como cualquiera hace si se va de viaje a sus amigos, cosas extraordinarias. Yo siempre digo, si viene un japonés a la fiesta de la patria gaucha, no nos fotografía ninguno de nosotros que nos vestimos igual que él. Va a fotografiar a alguien que está con atuendo de gaucho o de indígena. ¿Sí? Si hay un pintor en el 1800, no va a pintar al charrúa que está con un poncho hecho en las misiones jesuíticas porque ahorraba mejor, era más barato y tenía un montón de ventajas. Va a pintar a alguien en un traje tradicional porque si va a la pintura no es como la foto del japonés que vino a la fiesta de la patria gaucha. Así que todo está teñido de eso, pero además está teñido de otras cosas. ¿Escucharon ustedes alguna vez de nuestros indígenas tenían la práctica, el señal de duelo de cortarse una falange? Sí. Bien, si uno enseña eso a los niños, ¿qué les enseña? ¿Podría enseñarles esa edad? Exhibido por cronistas como una curiosidad, como un signo de atraso, de barbaridad, o podría detenerse en, señores, aquellos individuos, igual que los europeos de aquella misma época, e igual que nosotros, no sabían cómo gestionar la pérdida de seres queridos y tenían determinadas cosas vinculadas al duelo extremo. Son dos caminos bien distintos, como leyó con esta y como yo desde este presente soy capaz de despojarme de eso. Es una idea súper central para ver el pasado indígena, esto que los antropólogos llaman etnocentrismo, que es esa noción de yo puedo hacer unos rituales de duelo extremo, pero si son los míos, son los rituales, y si son de otros, son una barbaridad, son una locura, son una estupidez. Entonces, esa idea es completamente necesaria para abordar estas cuestiones. A esto, pero yo no voy a ir lejos, porque si no llego a donde quiero ir, que es a un pequeño relato de un hecho específico ocurrido en este territorio que nos podría servir para enseñar el contenido de nuestro pasado. A esto hay que agregar que nosotros también como lectores miramos prisioneros de sus ojos. Por ejemplo, nosotros miramos la familia como nuestra herencia judeocristiana dice que debe ser la familia. Eso es así entre nosotros, no es así en otras sociedades. Así, por ejemplo, grupos seguramente preponderantes aquí, como los Bermúdez Miguel, no articulaban sus familias así. Lo dicen los cronistas así por presos. Dicen los cronistas, hay un documento precioso en donde unos caciques
ofrecen todo lo que tienen por encontrar a la que es hermana de uno y sobrina de otro. Entre esta gente, los niños, después de los primeros meses, pasan a ser educados por otros de la nación. Por lo tanto, nuestro concepto de familia es un concepto tradicional, porque la familia tradicional también, como la hemos vivido hasta este presente, también parece estar en cambio. Además, en esto de ver a este mundo indígena con los moldes que fueron capaces de ver quienes describieron, con los moldes que somos capaces de ver nosotros, tenemos la traducción de los grandes hacedores de mitos identitarios, ¿sí? En donde uno dice, veo siempre hombres, mujeres no existen, pero veo siempre hombres valientes, siempre hombres dispuestos a la guerra, siempre hombres heterosexuales, porque no hay un documento que refiera a otra cosa en la documentación. Pero bien, hechas estas salvedades y otro montón que quedan en el tintero, voy a ir a una pequeña historia que apunta a una de las dos maneras que a mí se me ocurre posible en caso de que hubiera un manual para enseñar contenidos sobre la cocina. ¿Preguntas sobre lo dicho? ¿Preguntas? Bien. Las preguntas tienen, entre otras grandísimas unidades, que uno le dejan tomar un mate y hacer el paro y pensar, ¿y ahora cómo sigo ordenadamente? Yo ya dije muchas veces. Bien. Se pueden reiterar con este mismo problema, esta misma inquietud, este mismo deseo de diálogo sobre cómo podría ser su manual, suponiendo que lo intente. Bueno, en un magnífico curso, ayer estuve haciendo unas preguntas en voz alta, pero no voy a hacer exactamente el mismo planteo que en la charla de ayer. Voy a ir a una historia específica que tiene ingredientes para ver el conjunto de cosas. Número uno, en esa breve presentación escribí hace unos años un texto que se llama Cautivas entre indígenas y gauchos. ¿Sí? Ese texto se refiere a la suerte que corrieron mujeres de origen europeo que estuvieron presas, que estuvieron cautivas, a veces meses, a veces años, entre los indígenas que la documentación llamó infieles. De vuelta, estos problemas con la documentación. Cuando la documentación dice infieles, es un término despectivo que quiere decir indígenas que no aceptaron el cristianismo, es decir, que se mantuvieron fieles a sus propias tradiciones. Bien, la otra cosa que siempre cuando uno va a mirar esto, mirar el horror que vivieron estas mujeres, a veces muy jóvenes, cautivas entre los indígenas, a veces entre gauchos, y después veré cuál es el matiz de un cautiverio y de otro. Disculpe, doctor, ¿hace referencia a un episodio ocurrido en 1801, el comandante Pacheco? A eso voy a ir. Pero no solamente a ese episodio, sino al conjunto de cosas asociadas a ese episodio. Es buena la pregunta porque básicamente una de estas cautivas fue interrogada por orden de comandante y otra fue rescatada después de un combate ocurrido aquí cerca. Pero el primer asunto al que quiero referir cuando voy a hablar de cautivas indígenas y gauchos es que por cada cautiva de origen europeo hubo cientos o miles de origen indígena cautivas en la sociedad colonial que sufrieron
la misma horrorosa suerte, solamente que no tengo documentos. No tengo documentos porque quien produce documentos, que es la sociedad colonial, no los produjo. E incluso en los pocos casos en que los hay, esos documentos se producen en el peor momento para los cautivos, nunca en el mejor. Muy lejos en el tiempo, me voy 30 años después de esta historia que quiero más o menos relatar aquí. Año 1831, los sucesos conocidos generalmente como Salsipuedes, que termina, entre otras, con una considerable cantidad de mujeres y niños cautivos, con destino, con independencia de los matices y con independencia de la suerte que cada uno haya corrido dependiendo de la calidad de la gente a donde le haya tocado, pero genéricamente con destino para ser miembro de la sociedad colonial. En esos cautivos, horrible suerte, hubo un grupito que más o menos en esta misma fecha de 1831 se escapó. A ese grupito, una partida capturó a 4 y las remitió de vuelta a Montevideo, y después capturó a otras 2, y en la misma noche en que iban a ser remitidas a Montevideo se escaparon. Esas 2, que uno puede adivinar, deben ser extremadamente jóvenes, audaces, etcétera, etcétera. Difícil reconstruir, o en todo caso, si acaso desde la perspectiva de literatura se podría, pero estas 2 que lo consiguieron están absolutamente no documentadas, porque si consiguieron, digo lo consiguieron porque no hay más registro policial de que las hayan vuelto a capturar. Y por supuesto, no hay registro de cómo consiguieron, ni registro de la ruta que siguieron hasta encontrar los suyos, ni ninguno de esos excesos. Y por supuesto, cuando publico un libro sobre cautivas, la editorial me pide que necesito ilustrar esto. ¿Y qué hay? Hay grandes pinturas del siglo XIX que ilustran esto mismo, pero que lo ilustran con cautivas de origen europeo. Tampoco, además de que no hay fuentes documentales, tampoco hay estas grandes pinturas, en algunos casos, relatando la suerte de estas que fueron por cada una de origen europeo, un horror de origen europeo, cientos o miles de origen indígena. Bien, pero, como habitualmente, ya me desvié del relato lo más lineal posible. Estábamos cerquita de aquí, en la costa de Queguay, seguramente en las nacientes, en verano de 1791, en diciembre del 99 o en enero del 800. En ese momento había recrudecido la guerra entre la sociedad colonial y los indígenas. Todos los actores sociales capturaban mujeres cuando podían. Lo que ocurre es que las sociedades indígenas adelgazan demográficamente y desaparecen porque pierden mucho más mujeres y niños que los que pueden reponer, incluso también recogiendo el rapto de mujeres y niños. Pero en total, más allá de que al mismo tiempo muchísimas mujeres y niños de origen indígena están corriendo esta suerte con la sociedad colonial, una joven llamada María Isabel Franco fue capturada más o menos pasaste por ahí hace 2 días, donde la ruta 26 cruza por las nacientes del Queguay, ¿sí? Unos 30 kilómetros, ruta 26, pasando Tambores un poquito. Bien. El testimonio de ese rapto puede utilizarse perfectamente para lo que se hacía, sobre todo hasta los años 50 del siglo pasado, que es demonizar la violencia del mundo indígena hacia la sociedad colonial. Luego uno deconstruye ese relato y mira otras cosas también. Esta joven, María Isabel, debía tener 18 o 19 años en ese momento. Le dicen a su esposo que no vale la pena resistir, que son 50 contra
contra uno, el hombre le pone las armas, lo matan, no sin antes haber discutido de quitarle la ropa para que la ropa sea aprovechable y que no quede agujereada y sucia de sangre, y la obligan a ver el cadáver clavado en el corral de ganado. Una historia para esto, si no fuera que en general nos olvidamos que las cautivas del otro signo, del otro lado, corren la misma suerte y aparecen, y después del combate llevamos a 60 o 100 para cristianizar, bajo estas palabras básicamente están corriendo la misma suerte, la misma suerte. Bien, poco sabríamos de María Isabel Franco, porque los documentos no se ocupan, no les importa nada, salvo excepciones que ahora vamos a ver por qué, la suerte de las cautivas. Ocurrió que dos jóvenes habían sido acusados de propiciar el rapto de María Isabel en las juntas del Queguay. Y por lo tanto, seguramente amenazados de muerte, declararon lo que les pidieron que declararan. Lo mismo que ocurre si hay un atentado en una ciudad europea, al final cualquiera que tenga un aspecto de pertenecer a los grupos parecidos a los que atentaron termina siendo sospechoso y maltratado. Bueno, lo mismo pasaba con esa mujer. Por lo tanto, estos dos jovencitos son acusados que se ve sin ninguna razón, sin ninguna justicia, pero son acusados, terminan en la cárcel. Corren en la campaña un montón de rumores. Esos rumores llegan a la protagonista, que es la que me interesa principalmente para este ejercicio, para preguntarme si esto es un buen recurso para un monólogo. Esta segunda que va a terminar contigo se llamaba Francisca Elena Correa. E interesa aquí por varias razones. Francisca Elena Correa estaba en una casa en las juntas del Arroyo Malo. El Arroyo Malo, al igual que... ¿saben dónde queda el Arroyo Malo? En Curtina, ahí. En Curtina, pero sus nacientes están muy cerca de Tambores. Sí. Por lo tanto, sus nacientes, lo de Curtina, completamente correcto, pero esto debe ocurrir bastante más acá, bastante más cerca de las nacientes, bastante cerca también de la Junta del Queguay. Por lo tanto, ¿cómo? No, el de Tacuarembó, porque bueno, he mirado el detalle, pero no vamos lejos y vemos por qué sin duda el de Tacuarembó. En todo caso, hay una protagonista, y esto es súper indicador de hasta qué punto la documentación nos deja sin saber la razón para las cosas que hicieron. Cuenta Francisca Elena Correa que atacaron los ataques llamados malones, eran ataques muy rápidos que dependían de atacar y salir inmediatamente antes de que una partida de blandengues pudiera llegar. Por lo tanto, los ataques no se detenían frente a una casa que tuviera muros de piedra y que tuviera gente con armas de fuego, porque la desventaja era grande. Muchos de esos ataques funcionan bien cuando son rápidos. Pero la hija de Francisca Elena Correa, que debía estar lejos de la casa, en el ataque por sorpresa, la adquieren de un flechazo y la captura. Por lo tanto, la madre de esta niña sale de este lugar fuerte en el que estaba y se entrega para no dejar que se lleven sola a su hija a cautiverio. Había traído, pero se nos va a ir muy largo, y había traído las declaraciones textualmente de Francisca Elena Correa. Básicamente, Francisca Elena Correa termina presa junto con su hija en el mismo lugar. Los documentos llaman toldería a ese lugar en que estaba presa desde hace un año María Isabel Franco.
y termina teniendo bastante vínculo con ellos. En ese lapso, Francisca Elena dice cosas acerca de la diferencia entre las sepulturas de los cristianos y de los, entre comillas, infieles. Los arqueólogos matarían por saber el detalle, no dicen qué se diferencian, dicen que se diferencian mucho. Habla Francisca Elena de que mucho de lo que pudo saber se lo contó un cacique que se llamaba Don Juan. Dice, el cacique Don Juan de Santa Lucía, por supuesto no el Santa Lucía que queda al sur, sino el Santa Lucía, que es un pueblo charrúa desde mucho antes que se soñara con fundar Montevideo. Es un pueblo charrúa desde el año 1620 y algo, que queda cerca de Corrientes y que en la actualidad existe y que tiene la iglesia de la época en que eso era un pueblo charrúa. Pero en 1800, Santa Lucía, charrúa, de cerca de Corrientes, había dejado de ser lo que se llamaba una reducción, había pasado a ser un pueblo. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de Santa Lucía hablaban español y eso les confería estatus de pueblo de españoles al igual que a cualquier otro. Por lo tanto, las preguntas de ¿en qué hablarían Francisca Elena Correa y el cacique Don Juan están resueltas? Pero también está resuelto el preguntarse, bueno, ¿pero cómo era este mundo en 1800? No mira el río Paraná, 180 kilómetros al sur de la ciudad de Corrientes. Yo tendría que haber traído mapas, pero me imagino que esta geografía elemental es clara para todos, ¿no? Bien. Si uno va ahora, que es un precioso paseo en auto, encuentra muchos sitios. Uno va por Salto, cruza Concordia, después está Guatiá, Mercedes, hay una ciudad grande que se llama Goya sobre el Paraná, pero en 1800 no había nada. No tanto que sí que Don Juan iba y venía probablemente durante 2 o 3 días entre la Revolución Cristiana, charrúa de Santa Lucía y el sitio en donde estaban estas cautivas. Eso volvía o colocaba al cacique Don Juan fuera de la legalía española. Posiblemente no. Es como nosotros que un historiador del futuro diga que la gente de unas y otras actitudes frente a la ley está separada por barrio, ¿no? Es un mundo que interactúa. Pero siguiendo con esto, y ahí el ejemplo que me resulta atractivo para preguntarse si estos estudios de casos debieran formar parte de un manual. Después de todas estas historias, en noviembre de 1800, los indígenas que tenían cautivos a María Isabel Franco, a Francisca Elena Correa, a la hija de Francisca Elena, son atacados. No hay ninguna descripción del ataque, porque Francisca Elena no ve el ataque, porque la orden es refugiarse en el monte, mujeres y niños van hacia el monte, seguramente a caballo. Y ahí dice Francisca Elena, con pretexto de ayudar a una niña charrúa de 4 años que se cayó, me escondí en el monte y cualquiera que conozca más o menos el monte sabe que antes bien escondido. Se escondió 4 días en el monte, 4 días hasta que dejó de escuchar voces de que la buscaba. Casi siempre utilizo esto como ejercicio para ver hasta qué punto estamos moldeados con la lógica de quienes relataron estas cosas. No solamente ellos, sino nosotros como lectores. Por supuesto, el mundo indígena tenía un gran déficit de mujeres. Por supuesto, entre las cosas que declara Francisca Elena Correa están los ataques que habían llevado a cabo estos indígenas para torturarse a mujeres y uno de gran escala que pretendían llevar contra el pueblo de la Cruz para hacer lo mismo, para llevarse una cantidad de mujeres. Por supuesto que para este mundo, que a su vez perdía una enorme cantidad de mujeres propias, Francisca Elena y su hija son 2 piezas muy valiosas. Luego dice
Francisca Elena, que altas voces, que la buscan, que gritos, que el monte, y yo muchas veces digo, bueno, recreemos este escena. Y en esa recrear la escena, casi siempre me encuentro con esta recreación, un conjunto de guerreros furiosos porque se le escaparon Francisca Elena y su hija de 7 años. Y casi invariablemente me encuentro. Digo, señores, porque la chiquita Charrúa de 4 años no tenía seres queridos. Es decir, porque que haya desaparecido esta niña, nadie se preocupa de la documentación, pero cuando nosotros lo leemos desde este presente, tendemos a hacer el mismo razonamiento. Guerreros blandiendo lanzas, furiosos porque se le escaparon estas dos y deseosos de no dejarlas escapar del medio. ¿Sí? Luego, imposible saberlo, imposible saber cantidad de cosas. Tan parca es la documentación que ni siquiera sabemos el nombre de la hija de Francisca Elena. Pero Francisca Elena en un momento dice que le pregunta quién hace el interrogatorio, que yo iba a traer por extenso, me pareció demasiado largo para la actividad de hoy. Le pregunta, ¿y cómo sabes esto? Y Francisca Elena dice, lo sé porque me lo dijo tal, pero si no las chinas es un término despectivo. Pero aquí Francisca Elena no lo está usando como despectivo, sino como un término corriente, porque las chinas me lo habrían contado porque a mí me trataban bien. Bien me gustaría entender la articulación de por qué la trataban bien, en qué idioma se trataban, etcétera, etcétera. Pero bien, eso lo sabría porque si no me lo habrían contado las chinas, que a mí me trataban bien, dice, en el momento de la recreación. La siguiente pregunta, que quizás como material para poner esto, para sacar el Charrúa matando y muriendo a lanzazos e ir a historias de ver a esta gente en el acto de vivir. El siguiente asunto tiene que haber sido, no lo sé, por supuesto que no lo sé, pero 4 días en absoluto silencio, sin repelente, a principios de diciembre, en el monte, sin comida, sin nada, hasta que dejan de buscar. Tiene que haber habido un diálogo entre Francisca Elena, que tenía 40 años en ese momento, y su hija, que tenía 7, de qué hacer con la chiquita Charrúa. La pregunta es, hay que ponerse, es difícil desde el presente, desde este presente, en que eso no nos pasa, o casi no nos pasa, ponerse en el lugar del miedo, de la confusión, si puedo, si hay tiempo, después les hago un breve cuento que muy tangencialmente está relacionado con esta sensación de miedo de estar perdido y que además tiene interés para mí por algo que quizá pueda ser relacionado con las escuelas rurales de algunos de ustedes. Si me preguntan sobre eso, capaz que vuelvo. Pero tiene que haber habido un diálogo de qué hacemos con una chiquita Charrúa de 4 años. Todas las opciones son horriblemente complicadas en medio de la nada. En sus declaraciones, Francisca Elena le preguntan mucho de dónde había estado y no sabe. Pasamos 7 montes. Por supuesto, ni siquiera sabe si los pasó una vez y otra vez. ¿Cómo iría a saber? ¿Sí? Por supuesto, no sabía dónde estaba. Bueno, ¿qué hace? O sea, devolver a la chiquita con los suyos es tan imposible como volver a quedar prisionero. Y que la dejamos en el monte sola, que se la comen los bichos. Y que la matamos, es infame. De vuelta, quizás para trabajar estos contenidos, también porque en otros documentos surge con mucha intensidad este valor de protección a los pequeños. Francisca Elena aparece 19 días después de estos 4 iniciales escondidos en el monte en el rincón del Itacabó.
Eso es donde el Itacabó desemboca en el Corrales, y eso debe ser el departamento de Paysandú, como unos 80 o 90 kilómetros, digamos, hacia el suroeste de aquí. Y ahí había una partida de blandengues. ¿Por qué sabemos esto? Porque los blandengues estaban allí porque se estaba preparando una expedición para salir a combatir a estos mismos indígenas. Por lo tanto, ¿qué le preguntan a Francisco Elena? Cosas de interés militar. El resto no le preguntan nada. En suma, todo lo que daríamos cualquier cosa por saber de cómo fue ese escenario de cautiverio, de cómo era el mundo, de cómo era el Ignacio Aquino, de las creencias, de cómo se vivía la migración y cómo se vivía el dolor y cómo se vivía el miedo en ese contexto. Es que no le preguntan nada de eso. No le preguntan nada de eso. Hay dos grandes interrogatorios. Este último apareció hace relativamente poco y está, a propósito de eso, es súper importante. No creerle a nadie. ¿Sí? Ese alguien no puede decir, y esto que yo dije está en estas declaraciones de Francisca Elena Correa, que están en el Archivo General de la Nación, en el lugar tal. Sin eso, esto no vale. Esto es un cuentito. ¿Sí? Si no está en la fuente de dónde lo saqué, y además, bueno, por lo tanto, por supuesto que termino el relato y si quieren vamos a aspectos de dónde están las cosas y cómo se podrían consultar y hasta qué punto valdría la pena acercarse a consultar. Bien, en total llegó Francisca Elena y le interroga un ayudante militar, como decía por ahí, a propósito de esta expedición de un comandante que se llamaba Jorge Pacheco, que está organizando una expedición contra estos indígenas, pero le interroga con el objetivo de saber estos datos militares. ¿Cómo sigue esta historia? Hay dos lugares hacia los que se puede seguir esta historia de momento. Primero, a cómo sigue la historia de la otra cautiva. Brevemente digo, a continuación de esto que ocurre en los últimos días de diciembre, primero de enero de 1801, interrogan de vuelta a Francisca Elena y le interrogan esta vez para preguntar otra cosa. No es cómo está María Isabel al interior de los indígenas. ¿Qué le preguntan? ¿Por qué habrá un expediente? Podría ser, es un buen asunto. Con la relación con el cacique podría ser. ¿Por qué? Porque el cacique pertenecía a la sociedad colonial y entonces podía ser culpable o no. Pero en este caso lo que le están preguntando es si son culpables estos dos jóvenes de haber alentado el secuestro. Estos dos jóvenes están presos en Montevideo. Por eso hay un largo expediente. Hay declaraciones, hay testimonios y se sabe el punto de estas cautivas. Si estas cautivas no hubieran generado, no hubiera estado la duda de que dos jóvenes de la sociedad colonial hubieran auxiliado, no sabríamos nada. Hay otro montón de cautivos en circunstancias similares, pero no sabemos nada. No sabemos nada nosotros. En la sociedad anglosajona sí se sabe. ¿Por qué? Porque debido al protestantismo, la mayor parte de la sociedad de los lugares de Estados Unidos, al menos los hombres sabían leer y escribir, por esa obligación religiosa de que al menos tenían que poder leer la Biblia. Por lo tanto, las mujeres cautivas tuvieron un público, un mercado para dejar por escrito sus testimonios de lo que les había pasado. Aquí no, aquí uno mira, sí, perdón. No, estaba pensando, hablaba de la situación de las mujeres cautivas. La literatura, José Hernández o Zorrilla describe algún escenario. ¿Tiene similitudes o es meramente literario? Yo creo que hay un afán de romantizar y además la cautiva siempre la de la sociedad colonial. Sí. Las otras que uno les mira por cientos o por miles, salvo en unos pocos casos, es prácticamente imposible seguir qué les pasó. Y seguramente hubo un abanico de cosas. Uno mira cautivas que después tienen algún rol más o menos
más o menos relevante la sociedad. Pero creo que no, creo que esto es cuidado con los creadores de mitos identitarios. Mitos identitarios de Cautiva con unos valores religiosos y sexuales incluso propios del 900, ¿sí? y que no está mirando realmente lo que ocurrió. Lo real. No, creo que no. Creo que acercarse a esto es muy difícil para nuestro mundo, pero todavía es posible acercarse a algo. Hay unas cuantas de la suerte de María Isabel en las declaraciones de Francisca Elena, que dice, señores, es todo inventado, no hay ninguna participación, ¿cómo saber? Porque la única otra cristiana, no era la única cristiana, la única otra cristiana de origen europeo, porque había un montón de muchachas del pueblo de la Cruz, yo hablo de una temática donde trabajo siempre, por lo tanto, para mí estas cosas son muy evidentes. Hubo un mundo de muchos pueblos que inicialmente fueron una alianza entre un mundo que hablaba guaraní, indígenas, y los religiosos de la Compañía de Jesús. El que estaba más al sur era Yapeyú, en la actual Argentina, un poquito al norte de donde termina Uruguay, del otro lado argentino, y otro poquito al norte, el pueblo de la Cruz. Es un paseo formidable y hasta ahí evoca mucho, aunque no sean pueblos bien restaurados arqueológicamente. Pero este mundo tenía muchas cautivas del pueblo de la Cruz. Luego, siguiente instancia de esto que se puede seguir a María Isabel Franco y a un cierto modo a Francisca Elena. El 1 de mayo de 1801, bastante cerca de aquí, en las nacientes del Arroyo Chotas, este oficial, que es el de los interrogatorios, ataca a los indígenas y rescata a María Isabel Franco. Y ahí, cuando yo dije al principio que el malón que le costó la libertad a María Isabel es un horror, lo digo porque esto lo cuenta María Isabel después de mayo de 1801, cuando es recuperada para la sociedad argentina. Si no, no había manera de saber. Pero, ¿cómo sigue esta historia cuando uno se quiere acercar a protagonistas que dan juego para ver un poco nuestro pasado y además desde aquí, desde la región? Esto es un momento de la pandemia. Yo había publicado este libro, Cautivas entre indígenas y gauchos. Trabajo casi siempre con gente de arqueología. Se estaba haciendo un trabajo sobre una estancia esclavista en el este de Uruguay. Y ahí un arqueólogo había ido buscando registros de tierras de esta estancia esclavista a nuestro Archivo General de la Nación, que a propósito es nuestro Archivo General de la Nación, que me parece que cuando uno va de paseo a Montevideo debiera ir a ver si lo que dijo Diego tal cosa, yo quiero ir a ver el manuscrito de Francisca Elena Correa y leerlo yo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a creer exactamente lo que dijo? ¿O por qué no voy a ver los papeles que hay antes y los papeles que hay después? Porque con eso me da una idea de primera mano de lo que está ocurriendo. Hay que hacerlo. Si alguien tiene alguna duda de qué, cómo y de no voy a poder o no me van a dejar, es cuestión de escribirme un mail. El archivo es de todo, ¿sí? Con los obvios cuidados. Tener cuidado con los manuscritos, pero eso es más que obvio para cualquiera de nosotros. Bien, lo mismo el Archivo General de la Nación Argentina, que es una preciosidad. Bien. Estos otros documentos, esto que estoy diciendo de las declaraciones de María Isabel Franco, están en el Archivo General de la Nación Argentina. ¿Por qué? Porque esto es el pleito que se sigue contra estos dos jóvenes y eso está en Argentina. Bien. Pero si yo no les digo dónde está, no tienen que creerme una palabra. Y aún diciéndoles, tienen que creer relativamente. ¿Por qué? Porque yo estoy, incluso aunque yo no tenga ningún propósito, ni en defender a la iglesia, ni en atacarla, ni en defender a los indígenas, ni en atacarlos, también yo estoy preso de mis circunstancias, de mis preconceptos, de lo que he sido capaz de entender. ¿Sí? Bien.
Pero yo estaba en cómo sigue este estudio de casos, si uno está pensando en voy a hacer de un estudio de casos el abanico de cosas que me permite acercarse a sacarlo del mundo que estaba integrado. Digo, con lo de estancia esclavista me dijo esta arqueóloga que había visto una solicitud de regularizar tierras de Francisca Elena Correa. En la pandemia me dejaron ir al archivo porque mi paciencia era grande. Así que, bien, ¿qué encontré ahí? Que en el año 1822, durante la ocupación brasilera, Lecor ordenó que los poseedores de campos regularizaran sus títulos. Resultó de esto que se presentó Francisca Elena Correa. Para regularizar necesitaba decir cómo obtuviste estos campos. Se los había dado el ayudante Artigas. ¿Cuándo? Cuando Artigas era oficial de Blandengues. El proceso de reparto de campos en 1809. Eso dicen los testigos, que dicen, sí, ocupa esto desde hace 13 años sin ningún conflicto. ¿Qué dicen los linderos? Lo mismo. Ningún problema, ella estaba aquí estos últimos 13 años, con lo cual yo decía, ¿quién sería esta mujer? Porque no había pasado los años después, por tanto esto, entre comillas, de la amenaza indígena estaba vigente, pero es toda la época de la primera invasión portuguesa, del predominio porteño, después de la después de la nueva invasión portuguesa. Bien, resultas de eso, no voy a alargar, me dieron algunos datos más sobre esta mujer, porque a medida que una historia empieza a difundirse, también otros interesados empiezan a aportar información. Por ejemplo, algunos datos respecto de una obra documental que se llama Génesis de la familia oriental, que coinciden exactamente con su declaración de que era viuda y de con quién se había casado. ¿Sí? Y también unos datos que yo no he verificado, que en el libro de bautismo de Tacuarembó, que se conserva desde la fundación de Tacuarembó, aparece repetidas veces como Madrid. El campo que le concede es un campo no muy valioso, por lo tanto, muy probablemente fuera madrina en virtud de cierto ascendiente personal que vaya a saber uno cómo hizo para, en vez de refugiarse después del cautiverio en un centro urbano, desenvolverse aquí. Último dato para que sea interesante para la colonia escolar. Sí. La gente de cultura, y yo ahí estoy nadando rosa porque yo dije que iba a hacer un contenido para poner un código QR en el cartel, colocó un cartel ahí frente de la bandera del litoral que dice Mirador Cerro del Lenguazo. Bueno, en esta regularización de tierras, el vértice del campo que concede a Francisca Elena empieza en el Lenguazo y hasta el mar. Por lo tanto, como es este conjunto de coincidencias que a partir de una sola historia o una sola biografía capaz que nos enseña, nos permita de un modo que nos entre los lanzazos acercarnos a contenidos de este mundo indígena. Mis senderos ya no sé, requete cansado. ¿Y la línea indígena qué pasó? Nada. Eso es una pregunta. Eso es una pregunta justamente para ustedes o para los niños para los que ustedes trabajan. Sí, regularicé el campo, parece estar registrado en el libro de aquí de Tacuarembó, la muerte de Francisca Elena. Tiene que haber habido una sucesión, quizá un testamento. Hay que buscar. La investigación demora mucho tiempo. Hay que buscarlo, tiene que estar, tiene que haber habido algo a partir de ese campo que está perfectamente definido en este mapa. Por lo tanto, si hubo una sucesión o un testamento, sí, perdón. Usted habla de otra señora, ¿no? Una señora Franco. No, Franco es de la joven cautiva cuyo rastro yo le pierdo después de que es rescatada en 1801. Le pregunto porque ahí en la zona de Tambores hay Franco. Hay muchos Franco. Ahora, ¿tienen relación con María Isabel? Me gustaría mucho saber.
Me parece, por ejemplo, donde hay unos dolorosos episodios de infanticidio vinculados a esto. Tuvo María Isabel hijos en su cautiverio. En la correspondencia privada de la época se menciona su caso. No sé, muchas veces todas estas cosas son producto de la suma de las cosas. Primero el acaso, ¿sí? Por ejemplo, esta arqueóloga que estaba buscando otra cosa, pero que ya sabía de Francisca Elena, y me dice, mira que encontré tal asunto. Y entonces otro dice, bien, y a veces de la búsqueda sistemática, alguien que, bueno, si puedo saber, que se puede saber, pero no me acuerdo exactamente, en el día de la muerte de esta mujer, debe haber. Hay que ver también cómo era que se iban poniendo los apellidos a las personas también, porque si la señora de la Francia, capaz que a los descendientes que fue teniendo, no le ponían el apellido de la madre, capaz que le ponían el del padre, quién sabe. O a lo mejor le ponían el de la madre. Es difícil saber, claro. De acuerdo, lo de los apellidos. Porque después en 3 o 4 generaciones el apellido de la madre ya desaparece. De acuerdo. No obstante, en el territorio de las cosas que están apareciendo, se volvió a casar María Isabel. Sí, en algún lado debe haber una partida de matrimonio. Claro. Muchas veces en las actuaciones vinculadas al matrimonio se habla de las circunstancias, ¿sí? Sabemos que el marido de María Isabel murió durante el malón, que en el documento que mencionaron hoy, este diario del capitán que llevó a la expedición, lo llaman Ferro, pero en otro lado dice su nombre, que es distinto. Por lo tanto, si se casó de nuevo, es fulana viuda de, por lo tanto es ubicable. Por lo tanto, si tuvo hijos, son ubicables. Pero lo que ocurre es que eso es justamente uno de los atractivos de esto, es una historia para ser construida. Y en el caso de Francisca Elena, de la que hay algunos datos más, entre otros, que está registrado en Tacuarembó, el momento de su muerte, bueno, debe haber una asociación. Digo yo que debe haberla, que debe conservarse, pero como casi todas estas cosas, simplemente digo que he escrito 2 o 3 mails pidiendo una prórroga de vida, pero todavía no me han contestado. Si me contestan, seguro que me voy a dedicar a buscarlo, pero la propia noción de estoy enseñando, pero estoy enseñando cosas no cerradas, cosas en donde el jovencito que está fascinado, si acaso, con estas historias, que para mí son fascinantes, luego está pensando, pero falta por, y mi rol como profesional o como aficionado puede contribuir un montón a esto, quizás sea parte de eso. Lo hablábamos acá con Gabriela, capaz que la importancia de cuando trabajamos con los niños este tipo de temas, no darlo como lo que nosotros decimos es la verdad, sino como el conocimiento absoluto, sino que depende de qué fuente histórica estén trabajando y desde qué perspectiva también lo estoy dando, porque a veces caemos en ese error de, bueno, los indígenas vivían así, de esta manera, lo damos como algo que es así, no es así. Pero además de que no es así, siempre tenemos que tener esta cuestión. En la clase yo preguntaba, señores, supongamos que alguien que viene de China y que sabe nada de español y un poco de inglés, quiere describir las creencias de los uruguayos. Va a decir 3 cosas insustanciales, ¿sí? Y repetir esas cosas insustanciales no nos dice nada de las creencias de los uruguayos. Digo, ¿en qué creían nuestros indígenas? Yo veo algunos casos en donde conceden una importancia enorme a recuperar el cuerpo de sus difuntos. Por ejemplo, cuando recuperan a María Isabel Franco, 1 de mayo de 1801, el ejército vencedor, tras matar a unos cerca de 40 indígenas, se retira. Una semana después envía
al entonces alférez Rondó, un hombre que fue muy importante en la historia nacional uruguaya, a ver si los indígenas han vuelto al campo. Rondó vuelve diciendo que sí que volvieron y que enterraron a sus muertos. Y uno compara esto con que cuando uno va para Melo, en la ruta Camino de Arbolito, hay un monolito en donde en 1902, después de 5 años de paz, de abundancia económica, en donde blancos y colorados se glorificaban mutuamente, recién entonces se juntó el dinero para meter en una fosa común a los combatientes de la batalla de Arbolito. Ahora, ¿esto garantiza una creencia en ultratumba? No sé, siempre estoy pidiendo. Hay que hacer un esfuerzo no, si no se pone en eso, es una cosa súper atractiva. Hay que leer a los autores anteriores a que el cristianismo influenciara sobre todo. Uno mira, para citar los más conocidos textos de Ilíada. ¿Creían los troyanos que la suerte de su héroe Héctor era mejor si recuperaban el cadáver? No. Pero el rey de Troya, digamos, con un esfuerzo y con un peligro infinito por recuperarlo y darle un funeral digno. ¿Para qué? Claro, porque no es que esté creyendo en la resurrección de Héctor o cosa por el estilo. Hay un diálogo final de mi vida en donde esto que es nuestra ceguera mostró siempre como amigos o como tío sobrino, y que evidentemente es una historia de amor entre Aquiles y Patroclo. Hay un diálogo Patroclo después de muerto, que se le aparecen sueños a Aquiles y le dice: creo que no sirve para nada, pero me gustaría que tus huesos descansen en la misma urna que están los míos. ¿Por qué estas cosas? Entre los que fueron vencidos en el costal de Sócrates. Acercarnos un poco a estas cuestiones, ¿sí? Acercarnos a que bajo unos rituales distintos seguramente enfrentaban los mismos problemas, y no decir que creían en tal cosa, porque incluso creían en tal cosa, si yo te pregunto en qué crees, y probablemente depende del día de lo que me contestes, depende de la hora del día, ¿sí? Entonces, salvo que haya una superficialidad, digo, bueno, evidentemente frente a estas cosas se enfrentaban al mismo que nosotros y tenían respuestas, ¿sí? Que a veces parecen de un ateísmo absoluto y que a veces uno dice: pero si lo fueran no me importaría tanto el cuerpo de los míos. ¿Quién pudiera saber? Pero acercarse. Pero hay cosas que sí se pueden descartar y que no creían, por ejemplo restos de edificios tipo, por ejemplo, iglesias o eso, capaz que no están asociados a los lugares donde estuvieran. Y por ejemplo los restos de tótem, eso que por ejemplo en otras culturas también creían indígenas en tótem de otros lugares, tampoco capaz que hay, o sí. Pero, a ver, nosotros tenemos muchos problemas por elegir, pero por ejemplo, y eso valdría la pena un día como actividad, en un plano topográfico de 1844 está identificado en un lugar público, en un camino que es la divisoria entre Salto y Paysandú, sepulturas de charrúas. Ahora, mira uno un croquis muy conocido del año 1754 y dice: y aquí vienen los infieles genoas, los mismos que los humanos, de muchas leguas a enterrar a sus difuntos. Uno mira al inicio de la recién fundada Montevideo. Matan a un genoa minuano, probablemente asesinado. Le ofrecen todo tipo de compensaciones a los indígenas, los caciques envían por el cuerpo y después se estalla la guerra. Que haya una representación física, no la hay que nosotros conozcamos o que la podamos identificar. Hay mucho de esto todavía no especificado en términos de los llamados cairnos. Es una deformación de un término que utilizó Darwin a pasar por aquí. Los demarcadores del Tratado de 1777
muestran, señalan con coordenadas incluso el cerro de las sepulturas de los genohumanos y señalan tumbas. Ahora, es que estamos al principio, es que probablemente estas representaciones religiosas no se ajustaran a lo que era aquel contexto y aquellas circunstancias. Y probablemente no parezca un medidor, un indicador, creo yo, de la creencia, aquel que decide que sus restos sean incinerados respecto de aquel que decide que sean enterrados bajo una estatua suntuosa. En cualquier caso, se sabe muy pocas cosas. Pero en síntesis, capaz que la noción de estos personajes para acercarse a este mundo y para acercarse a que normalmente leemos fuentes cargadas de preconceptos con nuestra mirada cargada de preconceptos. Aplicado a este caso y a otros cuantos parecidos, a la madrugada, si nos pusiéramos con algún otro. Los escucho. Doctor, perdón, tenía una pregunta, disculpe. De Francisca Elena, ¿no? Después que rescatada por el comandante Pacheco, me imagino que fue mandada a Montevideo de vuelta con su hija. Primero, Francisca Elena no es la rescatada, Francisca Elena se escapó. Tiene razón. Se encuentra con el comandante Pacheco, con el destacamento Blandengue, y el destacamento Blandengue, digamos, manda a matar a los indios en la batalla del combate, del Gajo de Tacuarembó, una cosa así se llama, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa después con ella? Con Francisca Elena. Con Francisca Elena, que termina teniendo una suerte de estancia aquí. Cuando usted dijo que Lecor, digamos, quería hacer una reorganización de los títulos. Sí, pero tuvo, primero, en la cuchilla de la Casa de Piedra, Artigas le concede una suerte de estancia. Después me dijeron que está publicada Artigas, el nombre de las autoridades españolas, en ese plan de poblar la campaña, ¿no? Pero eso sería posterior, digamos. No, esto es, claro, 1809. Después del largo periodo de agitación, en 1822, Lecor ordena regularizar los títulos. En el 24, Francisca Elena consigue. Ocurre San Cipués, ocurre la fundación de Tacuarembó, y en los libros de bautismo de la década del 30, Francisca Elena aparece como madrina en las demostraciones. Eso, pero ya en el poblado de San Fructuoso, digamos. Ya en el poblado de San Fructuoso. Ajá. Bien. ¿Cómo fue su peripecia? Me parece extraordinaria la posibilidad que ofrece esa protagonista para acercarnos a través de alguien a aquel mundo. ¿Sí? Es probable, doctor, entonces que ella haya vuelto a ser o algo así, es probable, porque era viuda, ¿no? Es interesante que en un mundo en donde tendría todas las posibilidades, porque en un índice con muchísimos más hombres que mujeres, que la suerte de estancia es a su nombre y que la regularización es a su nombre. Así que es probable que no. Es probable que no. Claro. Y eso me parece que le agrega un dato más de quién sería esa mujer capaz de... Porque después que se funda Tacuarembó, uno dice, bueno, hay cierto control urbano de este territorio. Pero antes, desde el 9 hasta el 31, en cuanto a... Nosotros tenemos una cabeza en que Montevideo importaba. Todo esto era jurisdicción de Buenos Aires en 1800. Claro. La jurisdicción de Montevideo era chiquita, ¿no? Bueno, Pacheco no reportaba a Montevideo, reportaba a Buenos Aires. Claro. Y en todo caso... Así que de esta Francisca Elena no se sabe más nada después del combate del Gajo de Tacuarembó. De María Isabel, yo no sé nada. No, de María Isabel no, volvemos de vuelta a Francisca Elena Correa. De Francisca Elena sabemos esto, de la suerte de estancia, etc. Exacto, pero no más nada. Y que murió acá. Y que murió en Tacuarembó. Y que murió en Tacuarembó. Y que se pueden probablemente saber muchas otras cosas. Doctor, disculpe la última pregunta. Ella, más allá de que tenía una estancia, ¿una primera pobladora? ¿Tiene alguna hipótesis de ser una primera pobladora de San Fructuoso? ¿O vivía en una estancia? No lo he mirado. No he mirado si en el reparto de chacras tiene uno. Porque lo que ocurre es que, primero, me interesan estos protagonistas de la sociedad colonial
para ver aquel mundo que se sienta en un indígena. Claro. Me imagino que especialistas en historia social de la colonia probablemente tengan más interés que yo en continuar esta historia. No, está bien. Que me parece súper posible, especialmente porque está el vértice de su estancia visible desde Iborá, porque además es posible que estemos en una época en donde haya que preguntarse si nuestros antiguos, nuestros quizá útiles héroes nacionales en el proceso fundacional, como Rivera y Oribe, no debieran ser reemplazados por protagonistas más cercanos, como esta mujer u otros similares, ¿no? Es toda una pregunta de generaciones que vienen, ¿no? Claro. Doctor, y de su hija tampoco se sabe nada. Pero quizás, si hay una sucesión, pueda saberse. Quizás, si hay una sucesión, pueda saberse de la suerte de la chiquita Charrúa. En esto de juicios y prejuicios de cada época, me resulta muy difícil de creer, por respetuosa que fuera Francisca Elena, que no haya bautizado a una chiquita que contra todo pronóstico salvó. ¿Sí? Por lo tanto, debe haber un bautismo de esta chiquita, y en ese bautismo debe decir quién es y un nombre con el que se pueda seguir. Pero en todas estas cosas, mirados desde la perspectiva de alguien, ¿sí? Es de nunca terminar, Sí, claro. súper interesante, de nunca terminar, y sobre todo representa una historia abierta, una historia para que cualquiera que quiera construir y contribuir tenga herramientas para que el chiquilín de la escuela diga, esto es algo no solamente de lo que ocurrió, sino de lo que yo podría agregar cosas, ¿no? Y que junto al docente pueda empezar a hacerse preguntas. Es que es el objetivo de estas cosas, ¿no? Es el objetivo de estas cosas. Tenga ganas de seguir investigando. Esa curiosidad que a veces no es más que me quedó esta historia. Nos mata sin querer, dar las cosas por hechas. Comenzar nuevas investigaciones, nuevos recorridos de la historia. Tenemos eso de como si cerrando. Está todo abierto. Yo parte de las veces que digo, si yo supiera, si a mí me fuera dado hablar con Francisca Elena y preguntarle, ¿no? Y la cantidad de cosas que cualquiera de nosotros querría preguntarle a una protagonista así, y la pregunta de si en la correspondencia privada de Tacuarembó no hay referencias a la historia de esa mujer. En fin, muchas cosas que me parece pueden, si quieren, o si me perdonan, más bien, a una pequeña historia de carácter personal que para mí es ilustrativa del escenario en donde debió estar Francisca Elena al frente de su fuga, pero que además es como en muchos casos me gustará hacer. Parte de que a mí me haya interesado volver, yo viví muchos años fuera a Tacuarembó, es porque me interesa especialmente volar en parapente. Yo hago con mucha frecuencia. Me interesa mucho el mirar el mundo de estas historias, por ejemplo el Corral de Sopas, el recorrido de esta historia, que ya no se puede ver como antiguamente, porque uno puede conseguir un caballo, usted llega alambrado, no hay como pasar, no hay permiso, todo, ¿sí? Entonces, por el aire esto se puede hacer bastante bien, a poca altura, es bastante fácil, es bastante poco peligroso, ¿sí? No, es muy poco peligroso, muy poco peligroso. No, de verdad que es. No, pero. A ver. Es mucho más seguro. ¿Más seguro que qué? Es mucho más seguro para la gente que la bicicleta o el caballo, por lejos. No, pero bueno, eso si acaso. Un día que tengan ganas, se juntan, vamos a un sitio donde se puede hablar después, un poco como dicen, ¿por qué es tan serio? Pero más allá de ese esfuerzo, tal de la verdad convencemos, realmente es súper seguro.
siempre y cuando uno prevea las cosas. Una de las cosas esenciales que hay que prever es sobre dónde uno va a volar. No pasa nada si de repente se apagan los motores, porque da lo mismo aterrizar aquí que en cualquier otro lado, con tal de que haya un pedacito de campo limpio. Pero naturalmente, si voy a cruzar, voy a Buenos Aires y se apaga el motor, caigo en el agua. Cualquiera de esos equipos, por cada metro que baja, se desplaza unos 8 o 10 en la dirección que yo elijo. Por lo tanto, si estoy a 100 metros sobre el agua del litoral, 100 metros de altura, y se apaga el motor, puedo elegir cualquier lugar que esté 800 o 900 metros, con lo cual estos equipos vuelan muy despacio, por lo tanto a cualquier lugar que llegue alguien sin mayor forma física puede aterrizar por esos equipos. Pero una vez fui a Yaguarí y por razones largas de explicar no cumplí ninguna de estas cosas y salí a volar. Los demás, por unas diferencias de equipo, iban a salir más tarde y yo me quedé dando unos giros muy alargados sobre el sitio del que había salido. ¿Sobre dónde? Sobre el sitio que había salido. Cerca de Yaguarí. Se apagó el motor, como me ha ocurrido otras cuantas veces. Ningún asunto, lo que uno hace igual que un avión o un pájaro, se enfrenta al viento y aterriza suavemente, ningún problema. Sí, solamente fácil. Sí, ¿cómo? No. Es completamente fácil porque estos equipos vuelan muy despacio. Estos equipos se mantienen en el aire a 20 km por hora menos el viento. Por lo tanto, si hay 10 km por hora de viento de frente, llego a 10 km por hora al piso, en una suave pendiente. No puedo ir con el viento a favor porque entonces a mis 20 le agrego 10 y entonces sí. Claro. Por eso los pájaros, yo miro los pájaros y no quedan viento para despegar. Y los aviones salen por el viento y aterrizan. Lo que yo no había mirado es que estaba sobre el baño de Yaguarí. No lo había mirado. Un conjunto de factores en un cuarto de siglo que hace que vuelo, solamente 3 o 4 veces cometí errores escolares de este tipo de... ¿sí? No lo había mirado. Por lo tanto, y desde arriba eso no se ve. Desde arriba se ve un campo un poco sucio, pero a 200 metros del piso no se ve que todo abajo es agua. Por lo tanto, cuando se apagó el motor, dije tranquilamente, nos enfrentamos al viento y aterrizó en medio de la bañera. Y eso es auténticamente. Porque la primera percepción que uno hace es quedo ciego, no porque le pasa algo a mis ojos, quedo ciego porque todas las cañas, todos los juncos son más altos que yo. Por lo tanto no veo nada que esté donde está ella, no veo nada en ningún momento. No es que me pueda subir un árbol porque no lo hay, ni a una loma porque no la hay. Por lo tanto, que sí, estaba hablando de que había compañeros que sabían dónde yo estaba, que era el final del verano, ¿sí? Y aún así uno queda en un escenario extremadamente difícil porque estoy imprevisto, porque esto no es, porque uno no tiene ninguna noción previa de el escenario en el que ha quedado de un instante para otro. Yo tenía radio, pero la radio no sirve para nada en ese contexto, porque además no da ubicación. Además uno no sabe si hasta ahí puede entrar algún tipo de vehículo, ni si hay alambrados que lo impidan, ni si los tractores, ¿sí? El celular no funciona ahí abajo, en fin. Bien. Sí. Pero mirando después no es difícil. ¿Sí? Pero mirado en el escenario de Francisca Elena con 2 niñas en medio de la nada, con un destino seguramente horrible para ella y para su hija si volvía a caer cautiva, uno mira el diario que tuvo, el diario de este capitán que nos persiguió, los tigres, los jaguares, los tigres son una amenaza continua, las perradas cimarronas. Hay que estar en ese escenario y optar por decir igual me voy con la chiquita de 4 años en brazos. Bueno, pero estas cosas. Esto dicho porque me pareció
escuelas del departamento es una cosa que me gusta hacer y ver esos escenarios, sobre todo cuando están asociados a estas cuestiones del pasado. Gente, preguntas. ¿Cómo hiciste para salir de ese lugar? Así sabemos si llega el día. No, es fácil en este sentido. Esto ocurrió cerca del atardecer. Por lo tanto, la primera pregunta que uno se hace después de ver que está en un lugar es: ¿me conviene quedarme o me conviene salir? Quedarme tiene ventaja en equipos, está todo mojado, que de algo me sirve, y tengo un parapente que es una pieza muy impermeable en el que me podría envolver. Pero lo más probable es que no me nadie por un día hasta mañana. ¿Sí? Esa es su opción 1. Opción 2, intento salir por mis medios. Opción 2, que es intento salir por mis medios, tiene dos inconvenientes principales. El primero, no sabes si no hay un obstáculo insalvable. Una vez vi una cosa horrible de recorrida arqueológica en la zona de Villa Muerta, en el sureste del país, que cayó un canal de desagüe de un bañado, después la pared es arcillosa, no pudo salir. Por lo tanto, uno no sabe si en la salida del bañado hay algo hondo, en cuyo caso ya ni bien, tuve suerte, no lo vi. Después, el rumbo en ese día en particular era fácil, o relativamente fácil, porque era de tardecita y por lo tanto el sol te permite no torcer la nube. Si es un día totalmente nublado, uno empieza a dar círculos inexorablemente. Si uno se desvía 2 centímetros por paso, cada 50 da un círculo completo. ¿Sí? Así que si uno no tiene algo, una estrella o una brújula, o brújula no tenía, o el caer del sol, y las otras cosas son de la de estilo, me parece tal cosa, no lo voy a cambiar de ninguna manera. Me parece tal cosa quiere decir, mi última foto de cuando estaba en el aire es: tengo que ir hacia tal lado. Si empiezo a dudarlo, estoy perdido. Bueno, eso es. Ahora, ¿habría pasado algo? Probablemente no. Si no hubiera podido salir, que salía, que terminara de oscurecer, con mucha probabilidad habría salido a la mañana siguiente. ¿Cómo no habría salido en el entorno uruguayo? Bueno, si además tenés mala suerte que te mueren las cruceras. Dicen que hay muchas en esos bañados, pero yo no vi ninguna de ellas. No, dicen que yo creo que están en la periferia, ¿no? Creo que están en la periferia. Luego, cuando salí, estaba contento de haber salido, una cosa muy espectacular, lleno de cerritos de indios. Lleno de cerritos de indios. Digo, para esta gente, este escenario, que para mí es un obstáculo, para ellos era el medio natural. Uno dice, no, me dicen los charrúas, ¿cuándo? Antes de que anduvieran a caballo, cuando andaban en canoas. Entonces, cuando andaban en canoa, el Bajo Uruguay es el nexo y las dos orillas están al lado. Cuando se vuelven ecuestres, el Bajo Uruguay es un obstáculo insalvable. Entonces, esas consideraciones, dice, me detengo a mirar estas cosas. Pero esto cuento con cierto interés en, digamos, quizás lo que vaya a publicar en adelante, quizás si me anime, sea un manual acerca de historia indígena. Hacer un manual acerca de historia indígena me resulta sumamente difícil, y por eso al final estas instancias son más venir a conversar y más a venir a pedir consejos de cómo se hace un manual que sea atractivo, y que sea veraz, no que sea una serie de cuentitos. Señores, encantado de continuar esto. Sí, efectivamente, un manual que al mismo tiempo tenga contenido para el adulto y que permita con nosotros discutir las cosas, y luego eso que al final es este concepto tan llevado y traído
Y seguramente en ese manual van a aparecer varias anécdotas. Capaz que no, no estoy seguro. Capaz que anécdotas, capaz que relatos como el de... O relatos, ¿cierto? Estudios de caso, como Sí, sí. el de Francisca Elena, capaz. Seguro, sí, eso, a eso Capaz me que sí, refería. capaz que sí. Creo que sí, que una de las cosas que más nos quedó claro un poco para llevarlo a la escuela es la importancia de trabajar con las fuentes de la historia y de trabajarlo con el niño también, de dónde salió ese documento, y también el hecho de motivarlo, de despertarle el interés a través de la narrativa de algunos protagonistas, digamos. Es por ahí lo que cosa más atención al niño, le interesa Si no pasas por los relatos cargados de subjetividad. Muchas cosas no se imaginan. no se imagina, y muchas cosas quizás ellos las encuentran. Y eso, que es algo abierto que pueden seguir investigando. Quizás ellos las encuentran. Que no es algo que acabó ahí en la historia de la señora, sino que pueden seguir investigando. Es lo más probable, además, es que coincide con el avance de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial nos va a traer una montaña de cosas. ¿Sí? No tengo ninguna manera de buscar a estas protagonistas que no sea leyendo expedientes. Cuando la inteligencia artificial haya leído toda la documentación que hay en el Archivo General de la Nación Argentina, yo le voy a poder buscar por palabras. Y de aquí a poco eso se va a poder hacer. Y cuando la inteligencia artificial lea la correspondencia privada de un mundo de gente, ¿sí? ¿Quién sabe? Nosotros tenemos prensa con bastante intensidad desde la década de 1830. No hay ninguna historia de esta publicada. Mi única manera es leyendo sistemáticamente toda la prensa. ¿Sí? Hay otra historia que se pierde, que es la tradición oral, ¿no? A medida que se va muriendo la gente, porque hay muchas cosas, por supuesto, la tradición oral no queda escrita. Yo temo que la tradición oral para estas cosas ya no alcanza. Claro. Temo que la tradición oral como mucho alcanza a las guerras civiles de los siglos. Claro. Creo que aquello fue un cataclismo y que en su día hablaban los protagonistas, que después pasaron a hablar los hijos de los protagonistas, de lo que hay todavía de unos, y que sí, yo no he encontrado, cuando me dicen sabemos estas cosas por tradición oral, prácticamente no he encontrado cosas, salvo una vez encontré una tradición en el modo de precaverse en la bordadura de cruceras en 33, que es exactamente la descrita por Azara en 1900. ¿Qué validez tiene la tradición oral para los investigadores? Bueno, depende de qué. Te pongo dos ejemplos de esto. Hace unos años, en el año 12 o 13, apareció un hombre que sabe parcialmente la lengua chana. En el año 2015 me invitaron a un congreso en Río. Yo fui persuadido de que me ahora estoy persuadido que no. ¿Sí? ¿Por qué? Por un montón de razones. Después vi lo que hizo un buen lingüista con lo que este hombre, con este semihablante chaná, que chaná además es lo mismo que charrúa, me parece. Digo, no es un plan. Pero yo hubiera asegurado a priori que sí. En los años 60, unos investigadores dijeron que habían encontrado un charrúa de Villaguay, donde hay actualmente una comunidad que se identifica como ascendiente de charrúa, Villaguay en Entre Ríos, en Argentina. Y un gran académico de humanidades, que se llamaba Petit Muñoz, dijo haber grabado este charrúa de 140 y tantos años. Y también yo lo ridiculicé. Para mí. Después miro y digo, no, debió ser verdad todo, menos lo de los 140 años. Debió haber un semihablante o un hablante de charrúa en los años 60. Me dijeron que el Canal 9 de Buenos Aires grabó a este hombre y que deben estar esas grabaciones, pero de vuelta, que tener 10 vidas para seguir todas estas cosas, ¿no? Entonces,
soy súper escéptico de la tradición oral, no obstante, súper escepticismo también me lleva a decir, pero estas veces que intuitivamente soy escéptico, en el caso del señor Blantes, seguro que es verdad. Pero en el caso, por ejemplo, de los documentos, uno puede tener un documento que se produjo en la época, pero no necesariamente el documento tiene que ser veraz. Totalmente de acuerdo. Entonces, incluso cuando uno está trabajando con documentos, tiene que tener muchos más indicios en otros lados a ver si ese documento con el que está trabajando está... Totalmente de acuerdo. En suma, el que está declarando lo que le pareció porque le conviene, a veces de verdad, a veces media verdad, a veces de mentira. No obstante, digamos, va el cabo tal a llevarle naipes, barajas, a los genuanos humanos en 1700. Lleva una partida de tantas barajas, de tanto tabaco, de tanta yerba. A mí ese documento me indica dos cosas. La primera, por supuesto, no puedo saber si el cabo es sinvergüenza y se quedó con las 2/3 partes. No obstante, casi me da la seguridad de que para entonces los naipes eran una cosa corriente entre los indígenas, porque el gobernador de Buenos Aires no los iba a mandar si no. ¿Sí? Entonces, utilizo casi siempre como ejemplo. Se comieron los indígenas a Solís. Yo digo, no sé, capaz que los mataron los tripulantes porque estaban hartos de Solís. Pero no, capaz que sí, pero algunos que comieron en Colonia. No, está bien, pero hay muchos relatos de reportaje en el siglo XVI. Pero además, si yo parte de lo que ahora es Uruguay, sí, ahí sí. Pero además, si yo fuera, después de haber asesinado a Solís, porque me tenía junto con un grupo de marineros, con los que vuelvo a cruzar el Atlántico, y declaro ante el Consejo de Indias que estaba súper informado de lo que pasaba aquí, no voy a declarar que se lo comieron si eso no fuera verosímil. En suma, me gasto el dinero ajeno en juegos de azar en Montevideo y me gasté $1.000 que me habían dado. Digo que vinieron 12 en una moto china que no tenía matrícula y que no tenía carro. No voy a decir que vinieron los hombrecitos verdes, ¿sí? Entonces el investigador de después no puede decir claro, no puede decirlo de mí, pero puede decir, pero no quiere ir preso de que algo menos, algo que puede pasar. Que debía ser frecuente. Es plausible. Que debía ser frecuente. Entonces, sí, claro, siempre, además siempre, el sesgo de lo que está diciendo. La primera gran excepción de este territorio, que es preciosa, esto hablando sobre el día podríamos trabajar. Lo primero que dice es un jesuita que sale de Santo Tomé, río Uruguay arriba, como 150 kilómetros de la desembocadura del Parel. Y bien, yo voy a estar más o menos donde estamos ahora. Lo primero que dice, y le atribuyo el favor divino, que el primer día de mi salida encontré de los indios porque no humanos, 5 o 6 que venían a Santo Tomé a vender vacas como lo suelen hacer. Este hombre está hablando del favor divino, de las ventajas de la fe, de su importancia como predicador, etc. Pero las vacas mansas no le van ni le bien. ¿Sí? Entonces, de eso me fío. Cuando dice, y conseguí hacer un impacto en el joven cacique tal, que para seguirme siguió tales y tales y tales cosas y además dejó cantidad de vacas y caballos que tenía. Digo, está hablando de propiedad privada, de ganado. Entonces está hablando de una gente, ¿sí? Luego, si el diluvio fue a favor de Dios o no, eso ya es otra historia. Luego, en los documentos de este jesuita, que sabía la lengua de los menos humanos, no aparece ninguna mujer. Es un jesuita. Si fuera un soldado estaría contando otras cosas. Los religiosos cuando hablan de las mujeres generalmente las encuentran horribles, fuere porque las encontraban así para protegerse o fuere porque es parte de su discurso. Los soldados dicen otras cosas, ¿no? Siempre hay que estar preguntando quién escribió, para qué, con qué quería y todos esos etcétera. Muchísimas gracias.